La fecha es 4 de agosto de 1962. Repítelo. 4 de agosto de 1962. Una casa en Brentwood, Los Ángeles. 12305 Fifth Helena Drive. Ese dato está registrado. Una mujer está dentro. Sola. La puerta está cerrada. La luz apagada. Y afuera hay alguien esperando. No es un desconocido. Es su ama de llaves, Eunice Murray. Según su propio testimonio posterior, algo no le parece normal. La luz sigue encendida en la madrugada. La puerta no responde. Las horas pasan y entonces decide llamar al psiquiatra de la actriz, Ralph Greenson. Esto está documentado en declaraciones recogidas por la investigación oficial. Greenson llega a la casa, mira por la ventana, rompe el vidrio, entra y ahí encuentra el cuerpo de Marilyn Monroe en su habitación. Sin vida, la versión oficial diría después algo que parece directo: probable suicidio por sobredosis de barbitúricos. Eso es lo que queda registrado en el informe del forense del condado de Los Ángeles, el médico forense responsable, Thomas Noguchi. Y hasta aquí parece una historia cerrada, pero no lo está, porque incluso dentro de los propios registros hay elementos que no encajan del todo, y eso es lo que cambia todo desde el inicio. Hoy vas a descubrir 3 cosas. La primera, cómo Marilyn Monroe dejó de ser solo una figura de Hollywood y comenzó a moverse cerca de personas con poder político real. La segunda, el punto exacto en el que su entorno se vuelve inestable, contradictorio, casi paranoico. Y la tercera, las inconsistencias documentadas en la investigación de su muerte, que hasta hoy siguen generando dudas. Y te voy a avisar cuando lleguemos a cada una, porque si te vas antes del final, te vas a perder el detalle que conecta todo. Ahora, para entender por qué alguien podía temerle, no puedes empezar por su muerte, tienes que empezar por su ascenso, porque Marilyn Monroe no nace como Marilyn Monroe. Nace como Norma Jean Mortenson, el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles. Ese dato es un hecho confirmado. Su infancia no es estable, pasa por casas de acogida, orfanatos. No hay una estructura sólida, no hay una red de protección. Y eso importa, porque lo que viene después no es solo fama, es transformación total. En los años 40 y 50, se convierte en una de las figuras más reconocibles del mundo. Películas, portadas, publicidad. Su imagen deja de ser solo suya y se convierte en un producto. Esto está documentado en múltiples estudios sobre la industria de Hollywood de la época. Pero aquí viene algo clave. Mientras su imagen crece, su control sobre su propia vida es limitado. Contratos restrictivos, decisiones tomadas por estudios. Esto también está documentado, y eso genera tensión, porque mientras el público ve a una figura poderosa, la realidad es otra, mucho más controlada, mucho más frágil. Pero Marilyn no se queda ahí, y este es el primer punto importante. Decide romper con ese control. En 1955, funda su propia productora, Marilyn Monroe Productions. Y no es un detalle menor, porque en ese momento, muy pocas actrices tenían ese nivel de autonomía. Eso cambia su posición. Ya no es solo una estrella, empieza a convertirse en una figura con poder de decisión. Y cuando alguien cambia de posición, cambian también sus relaciones. Empieza a moverse en otros círculos, más cercanos al poder real. Y aquí es donde empieza la primera capa incómoda de esta historia, porque su vida deja de ser solo cine y empieza a cruzarse con política. En 1954 se casa con Joe DiMaggio,
un matrimonio breve. Divorcio el mismo año. Después, en 1956, se casa con Arthur Miller, una figura intelectual, un hombre con conexiones en círculos políticos y culturales relevantes. Ese matrimonio dura hasta 1961, y aquí es donde tienes que detenerte, porque estas relaciones no son solo personales, son accesos a información, a conversaciones, a entornos donde se habla de cosas que no son públicas, y eso empieza a cambiar su posición. Pero todavía falta algo, el punto donde esa cercanía se vuelve realmente sensible. A principios de los años 60, Marilyn Monroe comienza a relacionarse con figuras vinculadas al poder político en Estados Unidos. Aquí entran nombres que están documentados en múltiples investigaciones históricas, pero cuya naturaleza exacta de relación sigue siendo debatida. John F. Kennedy, Robert F. Kennedy. Ahora, hay que ser claros. Marilyn Monroe coincidió en eventos sociales con John F. Kennedy. Le cantó "Happy Birthday, Mr. President", el 19 de mayo de 1962 en el Madison Square Garden. Eso está registrado, pero la naturaleza de sus relaciones personales con estas figuras no está completamente documentada como hecho comprobado en juicio. Existen versiones, testimonios, interpretaciones, pero no una confirmación definitiva en registros oficiales. Y eso importa, porque aquí es donde la historia entra en terreno sensible, porque incluso sin una confirmación absoluta, la percepción pública ya la coloca cerca del poder político más alto del país, y eso tiene consecuencias, porque cuando alguien está cerca de ese nivel, empieza a escuchar cosas, empieza a saber cosas, y aquí es donde llegamos a la primera revelación. No se trata solo de quién era Marilyn Monroe, se trata de dónde estaba posicionada, porque ya no era solo una actriz. Era una figura con acceso a círculos donde se tomaban decisiones importantes. Y eso es lo que cambia completamente el riesgo. Pero hay algo más, porque mientras todo esto ocurre, su estado personal empieza a deteriorarse. Esto está documentado en registros médicos y testimonios cercanos: problemas de salud, insomnio, uso de medicamentos recetados, barbitúricos. Y aquí es donde empieza a aparecer la segunda capa, la inestabilidad, porque cuando combinas acceso a información sensible con un entorno emocional y psicológico frágil, aparece algo que incomoda a cualquiera en posiciones de poder: la imprevisibilidad. Y en ese punto, la historia deja de ser solo biográfica, se vuelve estratégica, porque la pregunta ya no es quién era. La pregunta es qué sabía, y más importante aún, qué podía decir. Porque hay registros de que Marilyn Monroe expresó frustración, enojo, incluso amenazas de hablar públicamente sobre ciertas cosas. Pero aquí hay que ser precisos. No hay evidencia concluyente de que tuviera información clasificada específica. Lo que hay son versiones, interpretaciones de su entorno, testimonios indirectos, y eso nos lleva a un terreno delicado, el de la sospecha. Pero incluso sin entrar en teorías, hay algo que sí está documentado. Su entorno en los meses previos a su muerte se vuelve caótico. Llamadas, visitas, conflictos personales. Y aquí es donde todo empieza a tensarse, porque cuando revisas los últimos días de su vida, aparecen inconsistencias, detalles que no encajan perfectamente con la versión simple. Pero eso todavía no lo voy a abrir, porque antes tienes que entender algo más: el momento exacto en el que su vida deja de ser controlable y empieza a volverse un problema.
Y cuando lleguemos ahí, todo lo anterior va a cambiar de significado. Ese momento no aparece en un solo documento. No hay una línea donde alguien diga, aquí empezó todo. Pero cuando unes los registros, las fechas, las personas, empieza a dibujarse un punto de quiebre. 1961. Repítelo. 1961. Ese año, su vida cambia de ritmo. Se divorcia de Arthur Miller. Su salud se vuelve más inestable y ocurre algo que no es menor. Es internada brevemente en la clínica psiquiátrica Payne Whitney, en Nueva York. Esto está documentado. La estancia es corta, pero intensa. Sale de ahí con ayuda de Joe DiMaggio, quien interviene para sacarla del lugar. Y ese episodio deja una huella, no solo personal, también en su entorno, porque a partir de ese momento, la percepción sobre ella cambia. Ya no es solo la estrella brillante, empieza a verse como alguien inestable, y eso, en ciertos círculos, pesa mucho, porque la estabilidad no es solo un tema médico, también es un tema de confianza, especialmente cuando estás cerca de personas con poder. Y aquí es donde tienes que poner atención, porque mientras su imagen pública sigue siendo fuerte, detrás todo empieza a fragmentarse. Problemas con estudios, retrasos en rodajes. El caso más claro, Something's Got to Give, en 1962, una producción de 20th Century Fox. El rodaje se vuelve caótico, faltas, retrasos, conflictos. El estudio llega a despedirla, luego la recontrata. Y aquí es donde la historia empieza a tensarse de verdad, porque ya no es solo un problema personal, empieza a afectar contratos, dinero, reputación, y en ese nivel eso genera presión. Pero hay algo más, algo que no se ve en titulares, pero que aparece cuando revisas testimonios cercanos. Las llamadas, porque en los meses previos a su muerte, Marilyn Monroe estaba en contacto frecuente con varias personas, algunas del mundo del espectáculo, otras del mundo político, y aquí es donde el entorno se vuelve más denso, más difícil de leer, porque no hay una sola narrativa, hay versiones, testimonios de empleados, declaraciones de amigos, relatos de personas cercanas, y no todos coinciden, pero hay un patrón: tensión, conversaciones intensas, cambios de humor y algo más, la sensación de que había cosas que no estaban bajo control. Y aquí es donde entra un elemento clave: el acceso, porque a diferencia de otras figuras, Marilyn no estaba completamente aislada del poder político. Frecuentaba eventos, coincidía con figuras importantes, y eso, aunque no se traduzca en documentos oficiales detallados, sí genera percepción, y en ciertos contextos, la percepción es suficiente, pero hay algo que vuelve todo más incómodo, porque según varios relatos recogidos en libros de investigación y entrevistas, Marilyn hablaba mucho, expresaba frustración, enojo, y en ocasiones mencionaba que sabía cosas. Ahora, esto es importante. No hay una confirmación documental clara sobre qué información específica tenía. No hay registros oficiales que detallen esto es lo que sabía, pero sí hay testimonios que coinciden en algo. Su discurso se volvía más directo, más arriesgado, y eso, en ese entorno, puede ser un problema, porque cuando alguien empieza a hablar, el riesgo no es solo lo que dice, es lo que podría decir después. Y aquí es donde llegamos al segundo punto de quiebre: la pérdida de control, porque mientras su entorno profesional se complica y su estado personal se vuelve más inestable, su posición cambia. Ya no es solo una figura valiosa, empieza a ser impredecible, y eso
En ciertos niveles no se tolera bien, pero hay un detalle más. Uno que aparece justo en 1962, un evento público, un momento que todo el mundo vio, pero que pocos analizan en este contexto. 19 de mayo de 1962. Madison Square Garden. Marilyn Monroe aparece en el escenario, vestido ajustado, transparente, canta Happy Birthday, Mr. President. John F. Kennedy está en el evento. El momento se vuelve icónico, pero aquí es donde tienes que mirar más allá, porque no es solo un acto público, es una exposición, una conexión visible entre una figura de Hollywood y el presidente de Estados Unidos. Y eso no es menor, porque en ese nivel todo lo visible también se interpreta, pero lo más importante no es lo que se ve, es lo que ocurre después, porque tras ese evento, las versiones empiezan a intensificarse, más rumores, más atención, y su nombre empieza a circular en contextos que van más allá del entretenimiento, y ahí es donde la historia se vuelve peligrosa, porque cuando una figura pública empieza a cruzar demasiadas líneas, demasiados mundos, el equilibrio se rompe, y cuando ese equilibrio se rompe, algo tiene que cambiar, pero lo más inquietante es que en este caso, ese cambio ocurre demasiado rápido, porque después de ese evento, solo pasan semanas, y lo que viene después no es una transición lenta, es un colapso, uno que, cuando lo revisas en detalle, no encaja del todo con una historia simple, y ahí es donde empiezan a aparecer las inconsistencias. Detalles pequeños, pero importantes, lo suficiente como para que esta historia nunca termine de cerrarse. Las semanas siguientes no son normales, no siguen un patrón claro. Hay días en los que parece estar mejor, y otros en los que todo se desordena otra vez. Llamadas a deshoras, cambios de ánimo, reuniones que no siempre quedan registradas de forma consistente. Y en medio de todo eso, aparecen nombres que complican la historia. Robert F. Kennedy, porque aquí es donde la narrativa se vuelve más delicada. No hay una versión única sobre la naturaleza de su relación con él. Algunas fuentes hablan de encuentros, otras lo ponen en su entorno cercano en los días previos a su muerte, pero las versiones no coinciden del todo, y eso es lo que genera ruido, porque cuando revisas distintos testimonios, los tiempos no encajan perfectamente. Hay relatos que ubican a Robert Kennedy en Los Ángeles en fechas cercanas, otros lo colocan en otro lugar, y esa diferencia no es menor, porque introduce una variable que no se puede cerrar completamente. Pero más allá de eso, hay algo que sí aparece de forma constante: el aumento de tensión en su entorno, personas entrando y saliendo, conversaciones que se vuelven más intensas, y una sensación de que algo no estaba bajo control. Pero aquí es donde tienes que ir más profundo, porque el problema no es solo quién estaba ahí, sino lo que se decía en ese entorno, y aquí aparece uno de los elementos más incómodos de toda esta historia: las agendas, los registros personales. Se ha hablado durante años de que Marilyn Monroe llevaba notas, teléfonos, contactos, información que podría ser sensible dependiendo de cómo se interpretara. Pero aquí hay que ser claros. No hay un documento público verificable que detalle con precisión qué contenía esa supuesta información. Lo que hay son referencias indirectas, menciones en libros, comentarios en entrevistas. Nada que permita afirmar con certeza el contenido exacto, y aún así, la idea persiste, y eso dice mucho, porque cuando una versión se mantiene tanto tiempo, es porque conecta con algo más profundo.
la percepción de riesgo, pero lo que sí empieza a volverse más evidente es su comportamiento en esos días. Habla más, se expresa sin tanto filtro, y eso, en ciertos contextos, no pasa desapercibido, pero hay un momento específico, uno que ocurre apenas días antes de su muerte, que cambia el ritmo de todo, una conversación telefónica. Según versiones recogidas en distintas investigaciones, Marilyn Monroe habría hablado con varias personas en las horas previas, amigos, asociados, incluso figuras relacionadas con su entorno más cercano. Pero otra vez, los relatos no coinciden del todo. Algunos dicen que estaba alterada, otros que sonaba normal, y esa contradicción es clave, porque rompe la narrativa lineal. No hay una progresión clara hacia el final. Hay fragmentos, versiones que no encajan perfectamente entre sí, y eso es lo que empieza a incomodar. Pero hay algo más, algo que se siente cuando unes todos estos elementos: el aislamiento, porque aunque estaba rodeada de gente, en muchos sentidos, estaba sola, sin una estructura clara, sin alguien que realmente controlara lo que estaba pasando. Y eso es lo que hace que todo se vuelva más frágil, porque cuando alguien está en ese punto, cualquier variable puede cambiar el resultado. Pero aquí es donde la historia da un giro aún más incómodo, porque cuando llegas a la noche del 4 de agosto y empiezas a revisar lo que ocurre hora por hora, aparecen detalles que no encajan perfectamente con la versión simple, detalles pequeños, pero importantes. Por ejemplo, la hora exacta en la que se descubre el cuerpo, las llamadas realizadas antes y después, el tiempo que pasa entre un evento y otro, y más importante aún, ¿quién estaba ahí? ¿Y cuándo? Porque cuando comparas versiones, las líneas no siempre coinciden, y eso es lo que abre la siguiente capa de esta historia, una donde ya no se trata solo de su vida, sino de cómo se construyó la explicación de su muerte. Y cuando entras ahí, todo empieza a volverse mucho más complejo, mucho más difícil de cerrar, porque en ese punto, la pregunta deja de ser ¿qué pasó? Y se convierte en otra cosa. ¿Estamos viendo toda la historia o solo la versión que pudo sostenerse? La noche no es limpia, no es una secuencia clara de eventos, es fragmentada, y cuando empiezas a poner las piezas sobre la mesa, no encajan perfectamente. La casa está en Brentwood, silenciosa. Marilyn Monroe entra a su habitación. La puerta se cierra desde dentro, según la versión inicial. Eunice Murray, el ama de llaves, está en la casa. Eso es lo que se establece desde el inicio, pero aquí es donde aparece el primer punto incómodo: las horas. Porque cuando se reconstruye la línea temporal, no todos coinciden en el momento exacto en el que algo se vuelve anormal. Eunice Murray diría después que sintió preocupación alrededor de la madrugada, que la luz seguía encendida, que algo no se sentía bien, pero esa percepción no se traduce en una acción inmediata. Pasan horas, y eso es lo primero que genera dudas, porque en una situación normal, si alguien siente que algo no está bien, actúa antes, pero aquí no, y entonces aparece el siguiente elemento: la llamada. Se contacta a Ralph Greenson. Él llega, observa la escena, mira por la ventana, rompe el vidrio, entra y confirma que Marilyn Monroe no responde. Hasta aquí, la secuencia parece clara, pero no lo es del todo, porque cuando se analizan los tiempos, la hora en la que se descubre el cuerpo no siempre coincide exactamente en todas las versiones. Algunas fuentes colocan el hallazgo en un punto, otras lo ajustan ligeramente.
Y aunque la diferencia puede parecer mínima, en este tipo de casos, cada minuto importa. Pero hay algo más, algo que se vuelve aún más incómodo cuando se observa con detalle. El teléfono, porque uno esperaría que en una situación así, las llamadas se hagan de inmediato, a emergencias, a autoridades. Pero aquí, la secuencia no es tan directa. Hay un intervalo, un espacio de tiempo entre el descubrimiento y la notificación oficial, y ese espacio no está completamente explicado de forma uniforme en todos los relatos. Pero lo más fuerte viene después, cuando entra el médico, cuando entra la policía, cuando empieza la reconstrucción oficial, porque ahí se establece una narrativa. Sobredosis, barbitúricos, pastillas encontradas en la habitación. Eso es lo que se presenta, y eso es lo que se sostiene públicamente. Pero aquí es donde aparece otra inconsistencia que ha sido señalada durante años: el contenido en el cuerpo. Porque en el análisis toxicológico se detectan niveles altos de barbitúricos. Eso coincide, pero no hay rastros claros de cápsulas en el estómago. Y eso abre una pregunta, porque si las pastillas fueron ingeridas, uno esperaría encontrar evidencia física directa de eso. Pero el resultado no es tan simple, y eso es lo que genera una de las dudas más persistentes del caso. No una conclusión, una duda. Pero aquí hay que ser precisos. El informe oficial mantiene la causa como sobredosis probable. No se establece homicidio. No se cierra como algo distinto. Pero la palabra probable no es casual, porque deja espacio. No afirma con certeza absoluta. Y ese pequeño detalle es suficiente para que la historia no se cierre completamente. Pero todavía hay más, porque cuando revisas quién estaba en la casa y quién entra después, las versiones no siempre coinciden en el orden exacto. ¿Quién llegó primero? ¿Quién estuvo presente? ¿En qué momento? Detalles pequeños, pero importantes. Y cuando esos detalles cambian, la narrativa completa se vuelve más frágil, porque una historia sólida no depende de una sola versión, se sostiene en consistencia. Y aquí, la consistencia no es total, pero lo más inquietante no es lo que se contradice, es lo que no se puede confirmar completamente, porque hay momentos de esa noche que no están documentados con precisión absoluta, y esos vacíos son los que mantienen viva la duda. Pero aquí es donde tienes que detenerte, porque no se trata de llenar esos vacíos con teorías, se trata de reconocer que existen y que son suficientes para cambiar la lectura, porque entonces la historia deja de ser una línea recta y se convierte en algo más complejo, algo que tiene capas, y en esas capas es donde aparece la pregunta real, no solo cómo murió, sino por qué su muerte nunca termina de sentirse completamente explicada. Y cuando llegas a ese punto, es donde la historia conecta con lo que veíamos antes, con lo que sabía, con las personas con las que estaba vinculada, porque cuando juntas ambos elementos, vida y muerte, la incomodidad crece, y lo que parecía un caso cerrado empieza a abrirse otra vez. Y cuando se abre otra vez, ya no puedes verla como un hecho aislado. Empiezas a mirar hacia atrás, a revisar los días previos, las decisiones, las personas que entraban y salían de su entorno, y ahí es donde la historia empieza a tomar otra forma, porque en la semana previa no hay calma, hay movimiento, llamadas constantes, visitas, conversaciones que no siempre quedan claras. Y lo más inquietante es que varias versiones coinciden en algo. El tono. Marilyn Monroe no estaba tranquila, no estaba en un estado estable,
pero tampoco encaja perfectamente con la idea de alguien completamente desconectado, porque hay momentos en los que habla con claridad, con intención, y eso rompe la narrativa simple. Pero aquí es donde tienes que prestar atención de verdad, porque en esos días aparece otra vez un nombre, Robert F. Kennedy. Su presencia o posible presencia en Los Ángeles cerca de la fecha de la muerte ha sido objeto de debate durante décadas. Algunas versiones lo sitúan en contacto con ella, otras lo descartan completamente, y esa contradicción no se resuelve. Pero el hecho de que exista ya cambia el contexto, porque no es una figura menor, no es alguien irrelevante, es uno de los hombres más poderosos del país en ese momento. Y cuando ese tipo de nombre aparece cerca de un caso, aunque no haya confirmación absoluta, la lectura cambia. Pero aquí hay que ser claros. No hay una prueba concluyente que establezca que Robert Kennedy estuvo presente en la casa esa noche. No hay una evidencia cerrada que lo vincule directamente con lo ocurrido en ese momento específico. Lo que hay son versiones, testimonios indirectos, y eso es todo. Pero incluso así, la tensión ya está instalada, porque entonces la historia ya no es solo personal, se vuelve política, y eso la hace más sensible, mucho más sensible. Pero hay algo más, algo que aparece cuando revisas los relatos de quienes la rodeaban, el tema de las conversaciones. Porque según distintas versiones, Marilyn Monroe estaba frustrada, molesta, y en ciertos momentos hablaba de revelar cosas. Ahora, esto es importante. No hay una grabación, no hay un documento directo que detalle exactamente qué planeaba decir, pero la idea aparece una y otra vez en testimonios posteriores. La sensación de que estaba dispuesta a hablar, y eso, en ese contexto, es suficiente para generar preocupación, porque cuando alguien que tiene acceso y que además está emocionalmente inestable, empieza a insinuar que puede hablar, el riesgo cambia. No importa si lo haría o no, importa que lo mencione. Y aquí es donde todo se conecta, porque entonces su muerte ya no se analiza solo como un evento médico, empieza a cruzarse con lo que estaba pasando antes, con las relaciones, con las tensiones, y con esa sensación de que algo no estaba completamente bajo control. Pero hay un detalle más, uno que no suele mencionarse tanto, pero que aparece cuando miras el entorno completo: el aislamiento progresivo, porque aunque tenía gente alrededor, cada vez había menos personas de confianza real, más profesionales, más relaciones funcionales, menos estabilidad emocional, y eso la deja en una posición vulnerable, pero también impredecible, y esa combinación es la más peligrosa de todas. Pero aquí es donde la historia da otro giro, porque cuando juntas todo esto, las llamadas, las tensiones, las versiones contradictorias, aparece una pregunta inevitable. ¿Fue realmente una secuencia natural de eventos? ¿O hubo factores que nunca se explicaron completamente? Y aquí es donde hay que ser cuidadosos, porque no se trata de afirmar algo que no se puede probar. Se trata de reconocer que no todo encaja perfectamente, y eso es lo que mantiene viva esta historia. Pero todavía falta algo, un último elemento dentro de la investigación, uno que no tiene que ver con lo que pasó antes, ni con lo que ocurrió en la habitación, sino con lo que se hizo después, porque en ese momento, cuando el caso ya estaba en manos de autoridades, se toman decisiones, y esas decisiones también dejan huella, y cuando las revisas con calma, aparece otra capa, una que no responde preguntas, pero que abre nuevas. Y esa capa no está en el momento de la muerte, está en lo que ocurre después,
en cómo se construye la versión final, porque cuando las autoridades entran en escena, ya no se trata solo de entender qué pasó, se trata de cerrar el caso, de darle una forma, de establecer una narrativa que pueda sostenerse, y ahí es donde empiezan a aparecer decisiones que, vistas con distancia, generan dudas. Por ejemplo, la rapidez con la que se establece la causa probable. Sobredosis. Eso se determina relativamente pronto dentro del proceso, y aunque hay análisis, entrevistas, reconstrucciones, la conclusión se consolida sin un conflicto prolongado dentro del expediente oficial. Pero aquí es donde tienes que mirar más de cerca, porque una cosa es llegar a una conclusión y otra muy distinta es que todos los elementos encajen perfectamente con ella, y en este caso, no todos lo hacen. Ya viste uno de los puntos más discutidos, la ausencia de residuos claros de cápsulas en el estómago. Pero no es el único. Hay otro elemento, las entrevistas, porque cuando se recogen testimonios de las personas que estaban en la casa, no todos los relatos coinciden en cada detalle, no en lo esencial, pero sí en lo específico. Y en una investigación, lo específico es lo que sostiene todo, pequeñas variaciones, horas que cambian ligeramente, percepciones distintas sobre el comportamiento de Marilyn en las horas previas. Nada que por sí solo rompa la narrativa, pero en conjunto sí la vuelve menos sólida. Y aquí es donde aparece algo más, el manejo de la escena, porque en ese tipo de casos, cada objeto cuenta, cada posición, cada elemento, y aunque la investigación recoge esos datos, con el tiempo surgen preguntas sobre si todo fue documentado con el nivel de detalle que se esperaría hoy, no porque falte información completamente, sino porque los estándares han cambiado, y eso abre una brecha entre lo que se hizo entonces y lo que se haría ahora. Pero hay algo todavía más delicado, la comunicación, porque cuando un caso involucra a una figura pública de ese nivel, la presión es enorme. Medios, opinión pública, todo el mundo quiere una respuesta rápida, y eso también influye en cómo se presenta la información, no necesariamente en los hechos, pero sí en la forma en la que se organizan. Y aquí es donde tienes que detenerte, porque no se trata de decir que hubo una manipulación directa, no hay una prueba concluyente de eso, pero sí hay un contexto donde la necesidad de cerrar el caso rápidamente es real, y eso puede afectar cómo se interpreta la información disponible. Pero lo más inquietante no es lo que se hizo, es lo que no se puede verificar completamente hoy, porque con el paso del tiempo, algunas piezas simplemente no están. Testigos que ya no pueden ser interrogados, detalles que no pueden revisarse con tecnología actual. Y eso limita cualquier intento de cerrar la historia de forma definitiva. Pero aquí es donde todo se conecta con lo que veíamos antes. Su entorno, sus relaciones, las tensiones previas. Porque cuando un caso tiene ese tipo de contexto, la explicación simple no siempre satisface. No porque sea incorrecta necesariamente, sino porque deja demasiados espacios abiertos. Y esos espacios son los que alimentan la duda. Pero hay algo más, algo que va más allá del expediente. La percepción pública. Porque desde el momento en que se anuncia su muerte, la reacción no es solo tristeza, es sospecha inmediata, porque la figura de Marilyn Monroe ya estaba rodeada de complejidad, de contradicciones. Y cuando alguien así muere en circunstancias que no son completamente lineales, la duda aparece automáticamente. Pero aquí viene la parte más importante de todo esto, porque al final, no es solo lo que se puede probar, es lo que no se puede descartar completamente, y en este caso, hay suficientes elementos en ambas direcciones.
como para que la historia nunca se cierre del todo. Y eso es lo que la hace distinta. Pero todavía falta algo. Un último nivel que conecta todo. Uno que no está en la investigación, ni en la noche, ni en los días previos. Uno que tiene que ver con lo que realmente incomodaba. No su imagen, no su comportamiento, sino lo que representaba en ese momento. Y cuando llegas ahí, la historia deja de ser un caso y se convierte en un símbolo, y cuando se convierte en símbolo, deja de ser solo una persona. Se vuelve una amenaza potencial, no por lo que hace, sino por lo que puede provocar. Porque Marilyn Monroe en ese momento ya no era solo una actriz, era una figura con alcance global, con acceso a los medios, con una imagen que podía amplificar cualquier cosa que dijera. Y eso cambia completamente el nivel de riesgo, porque en ciertos entornos, el problema no es solo la información, es quién puede difundirla y cómo. Y aquí es donde tienes que conectar todo: sus relaciones, su entorno inestable, las tensiones previas y esa idea recurrente de que estaba dispuesta a hablar. No hay una declaración oficial donde diga exactamente qué, pero la intención es lo que aparece en distintos relatos. Y en ese contexto, eso es suficiente para generar incomodidad, porque cuando alguien con visibilidad empieza a insinuar que puede revelar cosas, el impacto no es controlable. Pero hay algo todavía más profundo, porque no se trata solo de lo que sabía, se trata de cómo se percibía que lo manejaba. Porque si una persona es vista como estable, el riesgo se evalúa de una forma, pero si es vista como impredecible, el riesgo cambia, se vuelve mayor. Y eso es exactamente lo que empieza a ocurrir aquí, porque su imagen en ese momento no es la de alguien completamente bajo control, es la de alguien emocionalmente volátil. Y eso, en combinación con acceso a información, es una variable incómoda. Pero aquí viene algo que cambia aún más la lectura: el contexto histórico, porque esto ocurre en plena Guerra Fría, un momento donde la información no es solo información, es poder, estrategia y en algunos casos, riesgo de seguridad nacional. Y aquí hay que ser muy claros: no hay evidencia pública concluyente de que Marilyn Monroe tuviera acceso directo a información clasificada sensible de ese nivel, pero el hecho de que su entorno incluyera figuras cercanas al poder político ya la colocaba en una zona delicada. Y en ese tipo de contextos, la percepción puede ser tan importante como la realidad. Pero hay algo más, algo que aparece cuando analizas cómo se construyó su figura en ese momento. Porque mientras por un lado era vista como vulnerable, por otro, era una de las mujeres más influyentes del mundo. Y esa contradicción la vuelve difícil de encasillar. No es completamente controlable, no es completamente predecible, y eso es lo que la hace incómoda, porque las figuras que no encajan son las más difíciles de manejar. Pero aquí es donde tienes que detenerte otra vez, porque esto no es una afirmación directa de que alguien la percibiera como una amenaza concreta. No hay un documento que diga eso de forma explícita. Lo que hay es un conjunto de elementos que, cuando se juntan, dibujan un escenario, uno donde su posición, su entorno y su estado emocional podían generar preocupación en distintos niveles. Y eso es suficiente para cambiar la lectura de todo, porque entonces su muerte ya no se analiza solo como un evento aislado, se conecta con ese contexto, con esa percepción, con esa incomodidad. Pero hay algo más, un último detalle dentro de esta capa, porque cuando revisas cómo reaccionó el mundo tras su muerte, la narrativa no fue uniforme.
Algunos aceptaron la explicación oficial, otros empezaron a cuestionarla desde el inicio. Y eso no es casual, porque cuando una historia tiene suficientes elementos contradictorios, la duda no necesita ser construida, aparece sola, y en este caso, apareció desde el primer momento. Pero todavía falta algo, un último punto que conecta todo esto, porque cuando analizas su historia completa, hay un patrón que se repite, uno que no tiene que ver solo con ella, sino con cómo se manejan ciertas figuras en momentos críticos. Y cuando lo ves, la historia deja de ser única y se convierte en algo mucho más amplio, mucho más incómodo. Y cuando se vuelve algo más amplio, ya no puedes analizarlo como un caso aislado. Empiezas a ver el patrón, cómo ciertas figuras crecen, se acercan al poder y en algún punto algo se rompe. No siempre de la misma forma, pero el resultado se parece, porque cuando alguien entra en ese nivel, las reglas cambian. Ya no es solo fama, ya no es solo dinero, es acceso. Y el acceso siempre tiene un costo. Pero aquí es donde la historia de Marilyn Monroe se vuelve especialmente incómoda, porque no encaja perfectamente en ese patrón. No hay un evento claro que diga, aquí cruzó la línea definitiva. No hay un momento documentado donde todo cambie de forma evidente. Lo que hay es acumulación, pequeños elementos, conexiones, tensiones. Y eso es más difícil de interpretar, porque no te da una respuesta directa, te obliga a reconstruir, pero cuando haces ese ejercicio, empieza a aparecer algo, una constante, la incomodidad, porque en distintos momentos su entorno parece reaccionar a ella de forma tensa, no abierta, no directa, pero sí cargada. Y eso es lo que conecta con la pregunta central. ¿Qué sabía que incomodaba a tantos? La respuesta no es una lista concreta, no hay un documento que diga exactamente qué información tenía, pero hay algo que sí se puede observar: su posición, porque estaba en un punto donde coincidían mundos distintos: Hollywood, política, relaciones personales con figuras influyentes, y esa mezcla genera información, conversaciones, contexto, y aunque no todo eso sea clasificado, sí puede ser sensible, especialmente si sale del entorno controlado. Pero hay algo todavía más importante, porque no se trata solo de lo que sabía, se trata de la percepción de lo que podía saber, y eso es aún más difícil de manejar, porque no depende de hechos comprobables, depende de interpretación, y en ese tipo de contextos, la interpretación puede ser suficiente para generar reacción. Pero aquí viene el punto más incómodo de todos, porque cuando juntas todo, las relaciones, la inestabilidad, las inconsistencias, te das cuenta de algo. La historia nunca se construyó para ser completamente clara, se construyó para ser cerrada. Y eso no es lo mismo, porque cerrar un caso no siempre significa explicarlo completamente. Significa que hay una versión que puede sostenerse. Y en este caso, esa versión existe, pero no elimina las dudas, no resuelve todas las preguntas. Y eso es lo que mantiene viva la historia. Pero hay algo más, un último ángulo que lo cambia todo, porque cuando analizas esta historia desde hoy, con distancia, con perspectiva, te das cuenta de que el problema no fue solo lo que pasó, fue lo que no se pudo controlar, la narrativa, porque incluso después de su muerte, la historia no se quedó fija, se transformó, se reinterpretó, se volvió objeto de debate constante. Y eso es algo que no se puede detener. Pero todavía falta algo, un último paso, porque cuando llegas al final de esta historia, no lo haces con una respuesta,
lo haces con una conclusión distinta, una que no está en el expediente, pero que conecta todo lo anterior. Y cuando llegas ahí, entiendes por qué esta historia nunca se cerró del todo. Y cuando entiendes por qué nunca se cerró, la historia deja de ser un misterio puntual, se vuelve una pregunta constante, porque al final no es solo lo que pasó esa noche, es todo lo que rodeaba ese momento. Las relaciones, las tensiones, las versiones que no terminan de encajar. Y eso es lo que mantiene viva la duda. Pero hay algo más profundo, porque cuando analizas esta historia completa, te das cuenta de que no encaja en una sola categoría. No es solo una tragedia personal, no es solo un caso médico, tampoco es una conspiración demostrada. Es algo intermedio, un punto donde varias capas se superponen y ninguna logra explicar todo por sí sola. Y ahí es donde aparece lo realmente incómodo, porque obliga a aceptar algo que no gusta, que hay historias donde no todo se puede comprobar, pero tampoco todo se puede descartar. Y ese punto es difícil de sostener, pero es el más cercano a lo que dejan los registros, porque si lo reduces a una sola explicación, pierdes las contradicciones, y si te quedas solo con las dudas, pierdes los hechos. Y esta historia vive exactamente en ese equilibrio. Pero aquí es donde tienes que conectar todo con la pregunta central. ¿Qué sabía que incomodaba a tantos? La respuesta no es directa, no hay una lista, no hay un documento que cierre esa pregunta, pero sí hay un patrón. Acceso, porque estaba cerca de personas que tomaban decisiones importantes, escuchaba conversaciones, veía dinámicas que no eran públicas. Y eso, aunque no sea información formal, sí puede ser incómodo, especialmente si quien lo tiene no es completamente predecible. Y ahí es donde el riesgo cambia, porque el problema no es solo el conocimiento, es la posibilidad de que ese conocimiento salga del entorno controlado. Pero hay algo todavía más fuerte, porque incluso si nunca hubiera dicho nada, la percepción de que podía hacerlo ya era suficiente para generar tensión. Y eso es lo que conecta todo, porque en ciertos contextos, la percepción pesa tanto como la realidad, y cuando esa percepción se instala, ya no necesitas pruebas para que exista incomodidad. Pero aquí viene la parte final, la más difícil de aceptar, porque cuando llegas a este punto, te das cuenta de algo. El problema no fue solo su muerte, el problema es que nunca se pudo definir completamente su posición, no como actriz, eso es claro, sino como figura dentro de ese contexto más amplio, porque no encajaba del todo, no era completamente externa, pero tampoco era parte estructural del poder, y eso la coloca en una zona gris, una zona donde las reglas no están claras, y donde los riesgos tampoco lo están. Y cuando alguien vive en esa zona, cualquier interpretación puede cambiar el resultado. Pero todavía falta cerrar algo, porque una historia así no termina en la duda, termina en lo que deja, en lo que revela, en lo que obliga a replantear, y eso es lo que realmente importa. Y lo que realmente importa no es elegir una versión, es entender por qué ninguna versión logra cerrar todo. Porque cuando una historia tiene tantas capas, tantas contradicciones, tantos espacios que no encajan del todo, no es casualidad, es señal, señal de que estás frente a algo más complejo de lo que parece. Porque al final, la muerte de Marilyn Monroe sí tiene una explicación oficial. Sobredosis. Esa es la versión que quedó registrada, pero la incomodidad no está en esa respuesta.
está en todo lo que no logra explicar completamente, en las horas que no coinciden perfecto, en las versiones que cambian dependiendo de quién las cuenta, en las relaciones que nunca se definieron con total claridad y sobre todo en el contexto en el que todo ocurre. Porque cuando junta su posición, su acceso, su estado emocional, aparece algo que no es fácil de ignorar. No una prueba, no una conclusión cerrada, pero sí una tensión constante. Y esa tensión es lo que atraviesa toda esta historia. Pero aquí es donde todo cambia, porque la pregunta que hicimos al inicio no se responde con una lista de datos que sabía que incomodaba a tantos. La respuesta no es específica, es estructural, porque lo incómodo no siempre es una información concreta. A veces es la combinación de factores: acceso sin control, visibilidad sin filtro, inestabilidad en el momento menos adecuado, y eso puede ser más peligroso que cualquier dato puntual, porque no se puede predecir, no se puede contener fácilmente, y cuando algo no se puede controlar, se vuelve un problema. Pero aquí viene la revelación final. El problema no fue su muerte, el problema es que su historia nunca pudo explicarse completamente, porque eso es lo que mantiene viva la duda, lo que evita que el caso se cierre de forma definitiva, lo que hace que décadas después todavía se siga analizando, no por morbo, sino porque hay algo que no encaja del todo. Y cuando algo no encaja, la mente no lo suelta. Pero hay algo más, algo que va más allá de este caso, porque la historia de Marilyn Monroe no es solo sobre ella. Es sobre lo que pasa cuando alguien se mueve entre mundos distintos, entre entretenimiento y poder, entre lo público y lo privado. Y en ese cruce, las reglas dejan de ser claras, los límites se difuminan y los riesgos ya no son visibles. Y eso es lo que hace esta historia tan incómoda, porque no te deja una respuesta fácil, te deja una pregunta abierta, una que sigue vigente. ¿Qué pasa cuando alguien sabe o parece saber más de lo que debería? Y ahora que llegaste hasta aquí, la historia ya no es solo sobre ella, es sobre cómo entiendes tú todo esto. ¿Crees que fue simplemente una tragedia personal? ¿O que su contexto la colocó en una posición más delicada de lo que parecía? Déjamelo en comentarios. Y si quieres seguir explorando historias donde la verdad no es tan clara como parece, suscríbete, porque la siguiente no trata de lo que ocurrió, sino de lo que alguien intentó ocultar y no pudo.